Días queridos, comenzamos con el volumen número 21 de la obra del doctor Sigmund Freud, con el porvenir de una ilusión. Texto de 1927, inaugura el volumen número 21 de la Standard Edition, el aquí. Ujú. Amorror tu editores. Ujú. Están viendo algunas notas técnicas, pero el texto que da inicio, el texto de Sigmund Freud que da inicio al volumen 21 es El porvenir de una ilusión. Ujú. Viendo la nota introductoria por el traductor, ediciones en alemán, el título original en alemán, traducciones al castellano, hechas todas por Luis López Ballesteros. Dice el traductor: Freud comenzó a escribir esta obra en la primavera europea de 1927. La terminó en el mes de septiembre de ese año y fue publicada en noviembre. En el posfacio que añadió en 1935 a su presentación autobiográfica, que les dejo en la descripción, destacó que en los 10 años anteriores se había producido un cambio significativo en sus escritos. Tras el rodeo que a lo largo de mi vida di a través de las ciencias naturales, la medicina y la psicoterapia, mi interés regresó a aquellos problemas culturales que una vez cautivaron al joven apenas nacido a la actividad del pensamiento. Véase volumen 20. Esto es una cita de presentación autobiográfica, ¿vale? Continuamos. Por supuesto, varias veces había tocado tangencialmente esos problemas en dichos años, en especial en el texto Tótem y Tabú, que también encontrarán en la descripción de este video. Pero, con el porvenir de una ilusión, inauguró una serie de estudios que habrían de constituir su preocupación primordial por el resto de su vida. Antes de continuar, nota pie de página número 1. El primer trabajo publicado por Freud en que abordó el problema de la religión fue el texto Acciones obsesivas y prácticas religiosas, que también encontrarán ya en la descripción de este video. El texto y su comentario, todos los textos de Sigmund Freud al momento leídos y comentados por su servidor. Continúa el texto. De ellos, los más importantes son El malestar en la cultura, que todavía no hemos leído, es el que sigue, creo, el texto, es decir, después del porvenir de una ilusión. Sucesor directo del que aquí presentamos. El examen de diversas filosofías de la vida en la última de sus nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, su carta abierta a Einstein, Albert Einstein, ¿por qué la guerra? Así se llama la carta, ya la leeremos. Y por último, Moisés y la religión monoteísta, en el cual trabajó desde 1934 en adelante. James Strachey, o Strachey, como gusten pronunciarlo. Capítulo número 1 de El porvenir de una ilusión. Dice Freud: si durante un lapso uno ha vivido dentro de una cultura determinada y por eso se empeñó a menudo en explorar sus orígenes y su ruta de desarrollo, en algún momento lo tentará dirigir la mirada en la otra dirección y preguntarse por el destino lejano que aguarda a esa cultura y las mudanzas que está llamada a transitar. Pero pronto notará que varios factores restan valor de antemano a semejante indagación. Ante todo, porque son muy pocas las personas capaces de abarcar panorámicamente la fábrica de las cosas humanas en todas sus ramificaciones. Para la mayoría se ha vuelto necesario circunscribirse o limitarse a solo un campo o a unos pocos campos, digámoslo así. Sin embargo, mientras menos sepa uno sobre el pasado y el presente, tanto más incierto será el juicio que pronuncie sobre el porvenir. En segundo lugar, porque justamente en un juicio de esa índole, las expectativas subjetivas del individuo desempeñan un papel que ha de estimarse ponderable. Y a su vez,
Estas se muestran dependientes de factores puramente personales, como su propia experiencia. Su actitud más o menos esperanzada hacia la vida, tal como la que prescribieron su temperamento, su éxito o su fracaso. Por fin, influye el hecho asombroso de que, en general, los seres humanos vivencian su presente como con ingenuidad, sin poder apreciar sus contenidos. Primero, deberían tomar distancia respecto de él. Vale decir que el presente tiene que devenir pasado si es que han de obtenerse de él unos puntos de apoyo para formular juicios sobre las cosas venideras. Por tanto, quien ceda a la tentación de pronunciarse acerca del futuro probable de nuestra cultura, recordemos 1927, hará bien en tener presentes desde el comienzo los reparos ya señalados, así como la incerteza inherente a toda predicción en general. En cuanto a mí, de ahí se sigue que, en rápida huida ante una tarea tan enorme, iré a refugiarme en el pequeño ámbito parcial al que yo mismo me he venido consagrando, tan pronto como haya determinado la posición que ocupa dentro del gran todo. ¡Wow! Qué ambicioso, doctor Freud, pero también una interesante propuesta. La cultura humana, me refiero a todo aquello en lo cual la vida humana se ha elevado por encima de sus condiciones animales y se distingue de la vida animal, y omito diferenciar, es decir, separar cultura y civilización. Repito, la cultura humana muestra al observador, según es notorio, dos aspectos. Por un lado, abarca todo el saber y todo poder hacer que los hombres han adquirido para gobernar las fuerzas de la naturaleza y arrancarles bienes que satisfagan sus necesidades. Por el otro, comprende todas las normas necesarias para regular los vínculos recíprocos entre los hombres y, en particular, la distribución de los bienes asequibles, es decir, lo que tenemos como civilización. Ujú. Esas dos orientaciones de la cultura no son independientes entre sí. En primer lugar, porque los vínculos recíprocos entre los seres humanos son profundamente influidos por la medida de la satisfacción pulsional que los bienes existentes hacen posible, y en segundo lugar, porque el ser humano individual puede relacionarse con otro como un bien mismo, como un bien él mismo, es decir, yo puedo ser bueno para ti dependiendo de tus intereses. Ajá. Si éste explota su fuerza de trabajo o lo toma como objeto sexual. Ujú. A esto me refiero con depende de tus intereses. Ujú. Puede ser que vengan ustedes aquí a escucharme simplemente porque les gusta mi voz y ya con eso puedo ser un bien para ustedes. Ajá. Puedo serles útil. O también, ¿por qué no? En algún momento encuentren ustedes a alguien que les parezca atractivo, atractiva y quieran presentarse frente a él o frente a ella como un objeto sexual. ¿Por qué no? Pero además, en tercer lugar, porque todo individuo es virtualmente un enemigo de la cultura, que empero está destinada a ser un interés humano universal. Nota a pie de página número 1. La hostilidad de los seres humanos hacia la cultura ocupa amplio espacio en los primeros capítulos de este trabajo. Freud volvió sobre el tema y lo examinó en forma aún más completa 2 años más tarde en su obra El malestar en la cultura, 1930. Pero antes de continuar, queridas y queridos, una pregunta. ¿Es posible amar sin odiar? ¿Es posible limpiar el amor de la influencia ambivalente? ¿Es posible el amor puro? Preguntas que me hago no de forma ociosa, preguntas e incluso desafíos que yo presento al texto que estamos emprendiendo el día de hoy. Todo individuo, virtualmente, dice el texto, puede hacerse enemigo de la cultura, pues es simplemente una forma más,
la enemistad de relacionarse con eso que es la cultura, el otro. Ajá. Vamos ahorita a continuar. Es notable que, teniendo tan escasas posibilidades de existir aislados, los seres humanos sientan como gravosa opresión los sacrificios a que los insta, a que los invita, a que los obliga la cultura a fin de permitir una convivencia. Por eso la cultura debe ser protegida contra los individuos y sus normas, instituciones y mandamientos cumplen esa tarea. No solo persiguen el fin de establecer cierta contribución de los bienes, cierta distribución de los bienes, perdón, sino el de conservarlos. Y en verdad deben preservar de las mociones hostiles de los hombres todo cuanto sirve al dominio sobre la naturaleza y la producción de bienes. Las creaciones de los hombres son frágiles y la ciencia y la técnica que han edificado pueden emplearse también en su aniquilamiento. Recordemos, esto lo escribe Freud antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de las bombas atómicas, la era nuclear, la Guerra Fría, antes de todo eso. Ajá. Es decir, aquí Freud estaba haciendo una proyección, una predicción, pero no en el sentido profético, sino más bien estudiada, porque sabía lo que el ser humano es capaz de hacer. Ajá. Ciencia y técnica empleadas para el aniquilamiento. Dice el texto, así se recibe la impresión de que la cultura es algo impuesto a una mayoría recalcitrante por una minoría que ha sabido apropiarse de los medios del poder y de compulsión. Desde luego, cabe suponer que estas dificultades no son inherentes a la esencia de la cultura misma, sino que están condicionadas por las imperfecciones de sus formas desarrolladas hasta hoy. 1927, ¿vale? De hecho, no resulta difícil pesquisar esos defectos. Mientras que la humanidad ha logrado continuos progresos en el sojuzgamiento de la naturaleza y tiene derecho a esperar otros mayores, no se verifica con certeza un progreso semejante en la regulación de los asuntos humanos. Y es probable que, en todo tiempo, como en esta época nuestra, muchos hombres se preguntarán si este sector de la adquisición cultural merecería preservarse. La regulación de los asuntos humanos, ¿vale? Se creería posible que una regulación nueva de los vínculos entre los hombres que cegara las fuentes del descontento con respecto a la cultura, renunciando a la compulsión y a la sofocación de lo pulsional, de suerte que los seres humanos, libres de toda discordia interior, pudieran consagrarse a producir bienes y gozarlos. Sería la edad de oro, pero es dudoso que ese estado sea realizable. Parece más bien que toda cultura debe edificarse sobre una compulsión y una renuncia de lo pulsional, es decir, sin importar lo que pase, voy a seguir. Sin importar lo que me pidan, voy a trabajar. Sin importarlo todo, lo voy a hacer. A eso se refiere con compulsión, que es la segunda vez que se menciona en este texto. Ajá. Ni siquiera es seguro que, en cuanto a renuncia de lo pulsional, se habla eh, en términos psicoanalíticos, básicamente de un hacer el bien a costa del precio que tenemos que pagar, sacrificando mm, lo que queremos, lo que deseamos. Ajá. Continúo. Ni siquiera es seguro que en caso de cesar aquella compulsión, la mayoría de los individuos estarían dispuestos a encargarse de la prestación de trabajo necesaria para obtener nuevos medios de vida. Yo creo que es preciso contar con el hecho de que en todos los seres humanos están presentes unas tendencias destructivas, vale decir, antisociales y anticulturales, y que en gran número de personas poseen suficiente fuerza para determinar su conducta en la sociedad humana. Antes de continuar, queridas, queridos, esto es básicamente tomado de Más allá del principio de placer. Si mal no recuerdo, texto de 1920.
casi 9 años, entre 7 y 9 años antes de el texto que estamos leyendo. Continuamos este hecho psicológico, que por cierto, antes de continuar, les dejo más allá del principio de placer en la descripción de este video. Este hecho psicológico es de valor decisivo para apreciar la cultura humana. Si en un comienzo pudo creerse que lo esencial en ella era el sojuzgamiento de la naturaleza para obtener medios de vida, y se podía conjurar los peligros que amenazaban mediante la adecuada distribución de estos últimos, de los recursos, entre los hombres, ahora el centro de gravedad parece haberse trasladado de lo material a lo anímico. Lo decisivo será que se logre, y la medida en que se logre, aliviar la carga que el sacrificio de lo pulsional impone a los hombres, reconciliándolos, reconciliarlos con la que siga siendo necesaria y resarcirlos de ella. Antes de continuar, esto no se trata, digamos, de, repito, imponer valores científicos al mundo. Se trata de reconocer que la convivencia entre seres humanos requiere de ciertos sacrificios. A veces los sacrificios serán propios. Yo quiero esto, pero como te quiero más a ti, voy a favorecer lo que tú quieres, a costa de mí, de mis deseos, de mis necesidades. Ujú. En algunos casos, este sacrificio, dice el texto, podrá salvarse. Podremos decir, tanto tú como yo podemos obtener lo que queremos. A veces sí. A veces será necesario efectivamente hacer un sacrificio, pero tener un pago concreto por ese sacrificio. Y un pago no cuestiones de dinero. El dinero, de hecho, es el símbolo de todo este sacrificio. Ajá. Continuamos con el texto. Tan imprescindible como la compulsión al trabajo cultural es el gobierno de la masa por parte de una minoría. Es decir, ustedes que están buscando justicia social, bueno, no es, digamos, como una cuestión de gobiernos opresores, sino de que debemos aprender de la historia, queridas y queridos. No hay un solo pensamiento cristiano, no lo hay. No hay un solo pensamiento o una sola corriente de pensamiento musulmán. No hay en todo el mundo una sola corriente de pensamiento político. Hay muchas. Y estoy poniendo aquí ejemplos de cómo, supongamos, el mundo entero se hace feminista. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que ese feminismo universal se divida? Y por cuestiones tan simples. Y no estoy hablando ni de pensamiento religioso, ni tanto de pensamiento político. Es una corriente, digamos, como de orden social el feminismo. Lo estoy tomando así, lo voy a nombrar así. Un orden. Ajá. Supongamos que por un momento, en un día, todo el mundo adopte una política económico, religiosa y social. Supongamos. Esa unidad, esa identidad, tarde o temprano, que de hecho es de acuerdo a la historia del pensamiento, de acuerdo a la historia de los órdenes sociales, ese pensamiento, ese dogma, se va a quebrar, se va a romper, simplemente porque hay gente que le gusta el día y hay gente que le gusta la noche. Por poner una condición, tal vez, que suene completamente lejana, ilógica, irreal, pero lo cierto es que esto ocurre. El gobierno de la masa por una minoría.
Dice el texto, pues las masas son indolentes y faltas de inteligencia. No aman la renuncia de lo pulsional. Es imposible convencerlas de su inevitabilidad mediante argumentos y sus individuos se corroboran unos a otros en la tolerancia de su desenfreno. Es que es injusto, pero así es. Es que no es posible que me digas estúpido por el hecho de que pertenezco a un partido político. Bueno, no es la estupidez, no es que el partido político, no es que la comunidad religiosa, no es que la comunidad científico-académica dé ya el grado de estupidez asociada a ella. No, es simplemente que entre unos nos convencemos de que lo que nosotros pensamos es lo justo y es lo correcto, y que tenemos derecho, hablando de la historia de la religión, a matar a los otros porque opinan que el Papa no es el representante de Cristo en el mundo. Y los otros que dicen que eh, la autoridad católica, la autoridad romana, viene sobrando dentro del pensamiento cristiano, opinan que es justo matarnos a nosotros, por ejemplo, ¿no? Estoy ahorita poniendo una historia o planteando un panorama del conflicto protestante católico ocurrido en 1500, me parece. Ajá. No hablemos de la Revolución Francesa, no hablemos de la misma persecución de el psicoanálisis dentro de la comunidad científica, aún para el año 2024. No hablemos de eh, tantos hechos que han ocurrido a lo largo de la historia humana. Porque yo pienso distinto que tú, yo soy bueno y tú eres malo. Porque yo soy bueno y tú eres malo, yo tengo el derecho de destruirte. Y estoy ahorita nombrando simplemente diferencias. Ajá. Por eso, queridas, queridos, la masa, que les dejo también en en la descripción de este video, Psicología de las masas y análisis del yo, la masa no tiene la verdad y aún así la masa es temible. Tengan cuidado. Si ustedes ya forman parte de un grupo, ese grupo va a tender solito, cualquier clase de grupo, a la disolución, a la entropía. Y esto no porque lo dijo Freud, sino porque así es. La misma Iglesia Católica, ¿cuántos subgrupos no tiene? ¿Y cómo se logra unir después de todas las divisiones internas? Cosa que no ocurre dentro de los grupos protestantes, las iglesias cristianas. Por ponerles ejemplos doctrinales, ajá, ejemplos dogmáticos. También podemos hablar cuántas clases de feminismo no hay, cuántas clases de anarquismo no hay, de socialismo, de capitalismo, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Regresamos al texto. Solo mediante el influjo de individuos arquetípicos que las masas admitan como sus conductores, es posible moverlas a las prestaciones de trabajo y a las abstinencias que la pervivencia de la cultura exige. Todo anda bien si esos conductores, los individuos arquetípicos, son personas de visión superior en cuanto a las necesidades objetivas, concretas, de la vida y que se han elevado hasta el control de sus propios deseos pulsionales. Pero en el afán de no perder su influencia, están expuestos al riesgo de hacer más concesiones a las masas que éstas a ellos. Tótem y tabú. Tengan cuidado ustedes, queridas y queridos, si quieren el liderazgo, esas posiciones
a veces cuestan la vida. Continuamos. Y por eso parece necesario que dispongan de medios de poder para mantenerse independientes de las masas. Resumiendo, dos propiedades de los seres humanos ampliamente difundidas tienen la culpa de que las normas culturales solo puedan conservarse mediante cierto grado de compulsión. Son ellas que espontáneamente no gustan de trabajar y que los argumentos nada pueden contra sus pasiones. Esta palabra me gustó como sustituto de pulsiones. Estuve así de leer pulsiones, pero lo vi y dije pasiones. Ajá. Aquí se resumen características de las masas. Ay, no, trabajar no. Qué flojera trabajar. Para ellos no hay placer en el trabajo. Para ustedes sí. Y hablar. ¿Para qué hablar? Eh, Palabras de algunos pacientes en algún momento de mi vida profesional. Lo que tú quieres es terapiarme para convencerme de lo que debo yo hacer, decir o pensar. No, 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 no. Vete con tu terapia donde quieras. Ajá. Y cuando hablaban ellos de terapiar, no se referían al psicoanálisis, que de hecho el psicoanálisis no es un arte mágico con el cual uno embeleza el oído extraño, uno se apropia del criterio de otras personas. No, 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 no. Ya hablaremos más, pero ahorita se trata de leer. Sé lo que se objetará a estas puntualizaciones. Se dirá que el carácter de las masas de seres humanos, tal como lo hemos descrito, está destinado a probar que la compulsión al trabajo cultural es indispensable, pero ese mismo carácter no es sino la consecuencia de normas culturales deficientes que enconan a los hombres, los hacen enojar, los vuelven hoscos y vengativos. Nuestras generaciones, perdón, nuevas generaciones, educadas en el amor, y en el respeto por el pensamiento, claro, que experimentarán desde temprano los beneficios de la cultura, mantendrían también otra relación con ella, la sentirían como su posesión más genuina, estarían dispuestas a ofrendarle el sacrificio de trabajo y de satisfacción pulsional que requiere para subsistir. No. Bueno, esto lo expone Freud, pero creo que Freud, al mismo tiempo que lo está exponiendo, lo va a criticar. Dice el texto, podrían prescindir o dejar a un lado la compulsión y diferenciarse apenas de sus conductores. Si hasta hoy en ninguna cultura han existido masas de esa calidad, ello se debe a que ninguna acertó a darse las normas que pudieran ejercer esa influencia sobre los seres humanos desde su infancia misma. Es decir, queridas, queridos, esto por muy bonito que suene, no está tomando lo que es, lo que fue y lo que será la infancia. Porque, al parecer, la gran mayoría de los niños de la humanidad ha odiado a sus cuidadores, y no estoy equivocándome en la palabra, odiado, odiar. La gran mayoría de los niños, si no es que algunos lo llevan a cabo, desearían matar al papá y a la mamá, a pesar de que papá y mamá pudieron haber sido unas buenas personas. Si les dicen, no te voy a dar helado porque son las 3 de la mañana y tú tienes una infección estomacal, por eso, por los cuidados bien proporcionados, por la ternura, por los límites. Regresamos al texto. Uno puede dudar de que sea posible en general o de que lo sea ahora.
en el estado actual de nuestro dominio sobre la naturaleza, establecer semejantes normas culturales. Puede preguntar de dónde vendrían esos conductores superiores, serenos y abnegados, que actuarían como educadores de las generaciones futuras y espantarse ante el enorme gasto de compulsión inevitable hasta el momento en que se alcanzarán tales propósitos. No es posible poner en entredicho la grandiosidad de ese plan, su gravitación para el futuro de la cultura humana. Tiene una base cierta en la intelección psicológica de que el ser humano está dotado de las más diversas disposiciones pulsionales, cuya orientación definitiva es señalada por las vivencias de la primera infancia. Los límites de la educabilidad del ser humano son por eso también los de la eficacia de un cambio cultural así concebido. Puede ponerse en duda que un medio cultural diverso logre, y en qué medida lo lograría, extinguir aquellas dos propiedades de las masas que tanto entorpecen la conducción de los asuntos humanos. El experimento no se ha hecho todavía. Es probable que cierto porcentaje de la humanidad, a consecuencia de disposiciones enfermizas o una intensidad pulsional hipertrófica, permanezca siempre asocial, incapaz de ver el valor del otro. Pero si se consiguiera disminuir la mayoría hoy enemiga de la cultura hasta convertirla en una minoría, se habría logrado mucho. Quizá todo lo asequible, todo lo posible. No quería dar la impresión de que he extraviado la senda prefijada a mi indagación. Por eso quiero asegurar expresamente que está lejos de mí el propósito de formular juicios sobre el gran experimento cultural que se desarrolla hoy, 1927, en el vasto país situado entre Europa y Asia. Ahí me da curiosidad. Nota número 2. Véase, empero, las consideraciones hechas en el malestar en la cultura y siguientes, porque la guerra, y en el extenso examen de este punto que aparece en la última de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Maldita sea James Strachey, ¿por qué no nos dices absolutamente nada en todo esto? Es decir, olvídense de la nota 2. Para el momento de estar grabando este video, no tenemos leído ninguno de los títulos mencionados, ninguno. No sé a qué diablo se refiere Freud con el experimento cultural que ocurre en un país situado entre Europa y Asia. No lo sé. Continuamos con el texto. No tengo el conocimiento ni la capacidad para decidir si es o no realizable, ni para examinar si los métodos empleados son adecuados, al fin, ni para medir el tamaño del inevitable abismo que separa el propósito de su ejecución. Lo que allí se prepara escapa por inconcluso a un abordaje para el cual nuestra cultura, hace tiempo consolidada, ofrece los materiales. Fin del capítulo 1, y les soy sincero, de este párrafo me quedé con una gran interrogante. Voy a investigar, queridas, queridos, pero ah, no sé a qué se refiere este párrafo. No le entiendo. Dejamos el texto y es muy probable que el mismo doctor Freud no haya querido decir nada con ese texto, con ese párrafo en particular. Lo que sí me quedan importantes observaciones del doctor Freud a la vida cultural del ser humano. Que esto que el otro, nos vemos en el capítulo número 2. Bye.